Así que bueno, en esta mañana me gustaría compartir por algo en especial también. Creo que también es un aspecto importante para saber cómo con muchos hijos e hijas de la casa y como cuerpo, algunas cosas importantes que es sobre los dones y talentos, ¿sí? Es muy importante eh, diferenciar también qué es esto, ¿sí? ¿Qué son los dones, qué son los talentos, ¿sí? Por eso me gustaría eh, saber, digamos, para diferenciar, digamos, porque algunas veces muchos creen que el don y el talento que recibimos es lo mismo, ¿sí? Pero no son sinónimos, sino que los talentos vienen por medio de los genes, que es una herencia natural, ¿sí? Los talentos son talentos que vienen directamente, que hemos engendrado desde un principio, directamente por el primer Adán, ¿sí? Cuando Dios creó a Adán, allí Él le dio talentos y de ahí, bueno, eh, como ustedes saben, quizá eh, cayó en pecado, digamos, y en desobediencia y tuvo una separación de Dios, ¿sí? Entonces los talentos son directamente para que nosotros podamos identificar. ¿Por qué voy aclarando la diferencia? Porque es muy importante identificar cuáles son los talentos y los dones, ¿sí? Entonces, como compartían que el talento es directamente una herencia de un gen natural y eh, los dones son directamente que vienen de Dios, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar en esta mañana, es lo que quiero compartir, enfocándome más en los dones, pero también los talentos son muy importantes porque son que hemos recibido a través del primer Adán y los dones a través del segundo Adán. ¿Quién sabe quién es el segundo Adán? El segundo Adán es Jesucristo, ¿sí? Porque al fallar a Adán, Dios mandó a Jesucristo para poder completar la obra, ¿sí? Para poder dejar un hijo aquí en la tierra, el cual puede haber sido obediente hasta la muerte, como lo fue Jesucristo. Amén. Entonces, esta es la diferencia, ¿sí? Que los talentos son natos y los dones son vienen directamente de Dios. Eso es lo que tenemos que anhelar, ¿sí? Y bueno, hay muchas personas, no sé que cada uno aquí dentro de la iglesia tiene talentos, ¿sí? Quizás algunos nosotros los conocemos, otros no los conocemos, ¿sí? Muchas personas tienen talento, algunas veces uno cree, o aptitud, digamos, especiales para una cosa o para otra, ¿sí? En eso puede entrar el talento en la música, el talento en el deporte, ¿sí? El talento en la pintura, en distintas áreas del arte también, o también esas personas que tienen un talento en las matemáticas, o esas personas que se te para un auto y capaz que no son mecánicos, pero te levantan el capot y te lo solucionan al toque. Vos decís, pero yo nunca he estudiado, digamos, y hacen pum, 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 conectan una cosa y ya te lo arrancan al auto. Son personas, muchas veces nosotros nos vamos dando cuenta, quizá por eso muchas veces orientados en eso, muchos han comenzado a estudiar carreras con respecto a algo que creen que tienen un talento, ¿sí? Y eso es lo que recibimos directamente de los genes, ¿sí? Y un montón de talentos más, ¿sí? También algunos tienen talento para cocinar, talento para el servicio, ¿sí? También. Y muchos talentos más que hemos heredado y que son talentos que en la vida nosotros en su momento vamos perfeccionándolos, ¿sí? Vamos perfeccionándolos y que lo podemos ir, digamos, haciendo crecer, digamos. Por eso me gustaría compartir lo que habla la palabra de Dios con respecto a esto, em, ¿sí? De Mateo 25. ¿Sí? Quizá algunos conocen esta parábola, dice en Mateo 25:14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2, a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y llegó y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos le dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Entonces su señor le dijo, buen siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre el mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui escondido en tu talento en la tierra, mira aquí lo tienes, lo que es tuyo. Entonces el Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabía que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quitad el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos. Porque el que tiene, más se le dará y el que tendrá en abundancia, pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Sí? Nosotros hablando de esta palabra, tiene mucha enseñanza. ¿Por qué? Cuando se refiere aquí Dios con respecto a los talentos, no está hablando de lo que yo recién comenté, sino en el momento los talentos era dinero, ¿sí? Era como decir ahora un peso o decir un dólar, ¿sí? Los talentos, por eso él hablaba, si lo dejaba en el banco, podría haber recibido interés, ¿sí? Y eso es lo que también Dios, digamos, a través innatamente, natamente nos ha dado los talentos y los ha depositado sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Y esos talentos también pasa como la parábola, ¿sí? Dios en su momento vendrá y nos preguntará qué pasó con el talento que nos dio desde del vientre de nuestra madre, ¿sí? Si nosotros hemos sido, ¿qué es lo que pasó con el primero y el segundo? ¿Qué es lo que hicieron? Se multiplicó. ¿Sí? Se multiplicó, de 5 se convirtieron en 5, en 2 lo convirtió en 2, ¿sí? Porque, y decimos muchas veces, lo que pasa es que pasa como el tercero, que sabemos que si lo entregamos al talento en las manos de Dios se multiplicará, pero muchas veces tenemos ese miedo, es decir, lo dejo, no, siembro, no, sirvo, no, ¿qué pasará? No recibiré algo a cambio o no. Entonces muchas veces guardamos ese talento y lo dejamos directamente para nuestras cosas. O directamente el talento lo dejamos para el trabajo. Porque bueno, yo trabajo, tengo un talento con tal cosa y lo utilizo para eso. Directamente porque voy a tener remuneración de dinero. Pero cuánto más si nosotros sembramos ese talento en el reino de Dios, como dice. Porque cuando entregamos en el reino de Dios ese talento, se multiplica. Como dice lo último que sabía, de que si sembraba en un lugar donde no había, que si buscaba donde no había sembrado iba a sembrar, eso es lo que pasa en el reino de Dios, ¿sí? Si nosotros depositamos, vamos a tener retribuciones directamente en el reino de los cielos. Entonces, dentro de la palabra que quería compartirles es muy importante también, hablando principalmente de los talentos, que nosotros podamos identificar qué talentos Dios nos ha dado, qué talento tenemos, o quizás de a poco, o quizás lo tenemos y no lo hemos encontrado, y tampoco lo estamos perfeccionando, pero lo tenemos, ¿sí? Creo que muchos de los que estamos acá son personas mayores y maduras y en alguna área de nuestra vida sentimos que tenemos el talento, pero quizás lo hemos guardado para nosotros y nunca lo hemos dado a otros, no lo hemos multiplicado, ¿sí? Porque cuando yo lo comparto a otro, él se lo comparte a otro y ese a otro y ahí se multiplica. ¿Sí? Pero si nosotros nos quedamos como él se quedó, el último se quedó y lo guardó, directamente lo único que va a tener es ese mismo talento, no se multiplicó, lo guardó y ese talento solamente va a quedar en cada uno de nosotros, ¿sí? Y no se va a poder multiplicar, ¿sí? Porque ese talento despierta a otro, ¿sí? Eso me pasa a mí, yo que enseño música, muchas veces vienen los padres de mi alumno y me dicen, yo no sé si mi hijo va a andar en este instrumento, probemos qué tal, ¿sí? Y yo tampoco, yo no soy adivino si alguno de los niños, digamos, va a andar en el instrumento o no. Primero tengo que ver, ¿sí? Y muchas veces lo que pasa es encontrar que hay un talento en ese niño o en ese alumno, ¿sí? Aunque yo muchas veces enseño
Y le puedo decir, digamos, muchas veces hay talentos que están desperdiciados, ¿sí? Que niños o alumnos que yo he tenido, tanto en la música como también eh, en lo que es batería, que he enseñado también en otros lugares, chicos que tienen mucho potencial, muchísimo potencial, pero realmente muchas veces no reciben de los padres para alentarlos a seguir, o empiezan y dejan. Yo a veces me lamenta eso porque digo, es tanto potencial que tiene tanto talento, digamos, y que muchas veces está desperdiciado porque quizá el padre o la madre no lo insta, que pueda perseverar en unas clases y o realmente poder capacitarse, estudiar, ¿sí? Pero realmente uno va descubriendo un talento, digamos, en las personas, ¿sí? En mi ámbito de lo que Dios me dio a mí, el talento en la música, que yo lo puedo impartir a los demás, es lo que yo puedo dar testimonio, pero en muchísimas otras áreas también pasa lo mismo. Pasa lo mismo, muchos de los chicos acá, que compartimos aquí con los chicos de sonido, muchas veces yo sé cuando alguien tiene de otro, y yo he aprendido mucho de eso, de directamente sentarme y escuchar a alguien que tiene un talento y recibir, ¿sí? Recibir. Yo mucho lo que he aprendido, tanto en lo que es la música, el sonido, lo audiovisual, ha sido ver a otras personas viendo ese talento y directamente nutriéndome de eso para ponerlo al servicio de Dios, ¿sí? Y tantas personas que realmente nosotros pues, nos ponemos a pensar que tienen un talento, pero ese talento solamente tiene que salir de uno para sembrarlo en el camino de Dios. Dios no va a venir y no va a, a zarandear, digamos, para que nosotros sirvamos en un área o depositemos ese talento en otra persona y multipliquemos eso que Dios nos ha dado, sino que tiene que salir de nosotros, ¿sí? Tenemos que nosotros pensar qué es lo que nosotros tenemos para poder perfeccionar, porque el talento es para perfeccionar a la iglesia de Cristo, ¿sí? Que somos un cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también que nosotros podamos ir teniendo en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado y si lo estamos multiplicando o lo estamos guardando solamente para nosotros, ¿sí? Lo que sí también, aparte del talento y del don, lo que Dios ha impartido a la iglesia, son los ministerios, ¿sí? Ustedes quizá conocen, como dice en Efesios, eh, no, como dice la palabra de Dios, que Él dio a algunos a ser apóstoles, profetas, ¿sí? Evangelistas, pastores y maestros, son los 5 ministerios, ¿sí? Esos son ministerios mayores, ¿sí? Que dentro de los ministerios también están dentro los talentos y están los dones que Dios ha dado a cada persona para que pueda impartirlos, ¿sí? Y estos ministerios son, como dice la palabra ahí en Efesios 4:11, son sirven a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo, ¿sí? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Para esto es lo que Dios ha dado, los ministerios. Y dentro de todo también los talentos, porque dentro del ministerio están los talentos, ¿sí? Ustedes conocen al apóstol, digamos, tiene también muchos talentos y dones que Dios le ha dado dentro del ministerio del apostolado, en el cual él con los talentos y los dones puede impartir hacia los demás, ¿sí? Entonces los ministerios van acompañados de los talentos, ¿sí? La profeta Ana tiene mucho talento también en lo que es lo que ella ha estudiado, digamos, de las leyes, y eso siempre lo pone al servicio de los niños con EPASI, entonces al servicio de aquí de la casa, del cuerpo de Cristo, y Dios con respecto a los ministerios va dando mucho más talento y dones para que podamos ejercer su ministerio. Quizás muchos de acá todavía no tienen, no han enfocado el llamado y el ministerio el cual Dios lo ha separado. Pero de a poco cuando nosotros ponemos al servicio de Dios nuestros talentos y buscamos cuáles son y anhelamos los dones del Espíritu Santo, de esa manera se va a ir despertando más el ministerio y el llamado. Pero Dios no nos puede a nosotros dar un ministerio si nunca hemos entregado nada, si nunca hemos entregado al cuerpo de Cristo, a la casa, digamos, un talento, si nunca hemos anhelado un don del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito qué son los dones, ¿sí? ¿De qué viene el don? Viene de la palabra carisma, ¿sí? Don es como hemos referido que es un regalo espiritual de Dios, que nos sirve para servir a los semejantes
y para desarrollar el perfeccionamiento y la extensión del reino de los cielos, ¿sí? Como también el talento y como también los ministerios. Y ahí quiero ir a la palabra de Dios, a 1 Corintios 12, donde habla específicamente de cuáles son los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 1 dice, ¿lo tiene? Dice, en cuanto a los dones espirituales, quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erráis paganos de una manera u otra, erráis arraigados hacia los ídolos mudos. Sí. Por lo tanto, os hago saber que nadie hablando del Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo, el que hace todas las cosas en todos, ¿sí? Aquí está hablando de estas tres partes que yo estuve hablando, de los talentos, de los dones y de los ministerios, ¿sí? Es el mismo Espíritu el que gobierna en esas tres áreas, solo que en la multiforme gracia de Dios nos dio distintas cosas a cada uno. Como dice acá, pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu en el bien común. Pues a uno le da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el Espíritu, por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversas clases de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y después pasa un poquito, vamos al 28. Dice, y en la iglesia Dios ha asignado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, ministraciones y diversas clases de lenguas. 29. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso somos todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿O hablan todos lenguas? ¿O acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Amén. Aquí la palabra de Dios, digamos, está muy claro distintamente cuáles son los dones, ¿sí? Cuáles son los dones que cada uno de nosotros tenemos que anhelar que Dios nos dé. Y que Dios tiene separado, como dice, dones directamente para cada uno, ¿sí? Como dice al final, no todos llegaremos a ser apóstoles, no todos maestros, no todos profetas, ¿sí? El primero que se comparte aquí y que habla la palabra de Dios es la palabra de sabiduría, ¿sí? La palabra de sabiduría es la capacidad espiritual de conocer los planes de Dios y en las circunstancias que la iglesia puede atravesar, ¿sí? O algunas veces especialmente con problemas para resolver, bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Una palabra de sabiduría que muchas veces nosotros buscamos en nuestros guías o en los hermanos mayores, digamos, que nos comparten, ¿sí? Que también es bueno anhelar eso, porque cuando uno predica el Evangelio, utiliza este don de la sabiduría para poder ministrar, para poder llevar a conocer, digamos, eso es lo que también anhelaba Salomón, digamos, que dice la palabra de Dios, que lo que más anhelaba es la sabiduría, ¿sí? La sabiduría, el entendimiento de Cristo, de que saber qué palabra dar a cada uno, ¿sí? Qué palabra impartir a cada uno. Ese es uno de los dones del Espíritu Santo, que es la palabra de sabiduría. Pero siempre todos estos dones van completamente bajo la guianza del Espíritu Santo. No es que dicen, yo tengo el don de sabiduría y empiezo a dar palabras por cualquier lado y empezar a decir sí, porque vos sabés. Entonces es importante que siempre la guianza del Espíritu Santo esté completamente sobre cada uno de los dones que Dios imparte. Quizás ya ha impartido muchos de los que estamos acá y quizás algunos todavía no. Amén. Lo segundo es la palabra de ciencia, ¿sí? Que es la capacidad espiritual que Dios dota a algunas personas en el cuerpo de Cristo para darnos información y a la aplicación de verdades bíblicas
escondidas para la edificación de la iglesia. ¿Sí? La palabra de ciencia es también muy importante para la edificación del cuerpo, porque eh, es una palabra muy específica de lo que Dios quiere obrar, digamos, en cada uno de nosotros a través de una palabra, a través de la afirmación de una palabra. Entonces ese don también es muy importante también anhelarlo, ¿sí? Aquí estoy compartiendo para que cada uno de nosotros conozca cuál es el don que quizá uno anhela, ¿sí? O que quiere anhelar para recibirlo, o quizá algún don que Dios, el Espíritu Santo ya le haya depositado sobre usted y usted no se da cuenta que lo tiene, ¿sí? Entonces es muy importante saber todo esto. El segundo, el don de la fe, que es el tercero, la capacidad espiritual con la que Dios dota a algunas personas en el cuerpo de Cristo para creer grandes cosas por fe y son dadas por la manifestación de Dios, ¿sí? La fe, ¿sí? Esta, en cual habla acá, pasa mucho más allá de la que nosotros, algunos dicen, sí, yo tengo fe, sino que el don de fe es mucho mayor con respecto a la realización también esto va muy, muy, muy unido a lo que es el don de milagro, porque el que tiene el don de milagros es el que tiene principalmente el don de la fe, porque es el principal que ayuda a que se puedan cumplir directamente los designios de Dios, ¿sí? No solamente, Cristo veía que compartía un amigo en internet que no es lo mismo ser positivo que tener fe. Sí, a vos te va a ir bien, sí te va a ir bien, vas a salir adelante. No es lo mismo ser positivo que tener fe. Totalmente muy diferente porque la fe directamente, directamente ver, digamos, creer algo que no vemos, ¿sí? Que es como dice la palabra de Dios, ¿sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, no es, sí, va a salir todo para adelante, sí, vamos, va a salir seguro que te va a ir todo bien. Eso no es fe. Eso puede ser una palabra positiva, pero no es fe. Directamente la fe es directamente lo que Dios nos da con respecto a lo que va a suceder, ¿sí? No, no, sí, ya va a salir adelante este país. No, no es lo mismo que decir, yo sé que Dios va a cambiar el país. Yo tengo fe que realmente se va a transformar la nación, ¿sí? Entonces muchas veces no confundamos de decir, sí, yo soy re positivo, capaz que tengo el don de la fe. No, es totalmente diferente, ¿sí? Entonces es importante que nosotros vayamos viendo cuáles son los dones y talentos que Dios nos va dando. El otro es el don de la sanidad, ¿sí? Muy especialmente también hablando de esto, lo que se está compartiendo en la campaña del evangelista Rocco, es un claro ejemplo de don de sanidad, es impresionante. Hemos estado compartiendo el viernes ahí con mi esposa Carla, que está administrando estos días en la campaña. La verdad que es impresionante el don de sanidad que tiene este discípulo de Anaconda, así que los que quieran ir esta noche a la campaña para recibir un milagro, es impresionante el don que Dios le ha dado a este siervo. Sí, el don de sanidad es la capacidad espiritual y especial que Dios da a personas en la iglesia para orar por otros y que por lo general se manifiesta en las sanidades físicas y también emocionales que sanan por la palabra directamente y también por la imposición de manos. Aunque es saber que es un deber de todo hijo orar por los enfermos, ¿sí? Algunos dicen, no, si yo no tengo el don de la sanidad, yo no voy a orar por nadie, porque quizá no se sane. No, 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 no es así. Don de la sanidad no quiere decir que nosotros, que si nosotros o vamos a orar o administrar a una persona, no quiere decir que no se sane porque yo no tengo el don de la sanidad, ¿sí? El don de la sanidad también viene muy, muy agarrado, muy hacia el don de la fe, ¿sí? Directamente Jesucristo aquí en la tierra demostró todo en su magnitud y de lo que el Espíritu Santo le había dado aquí con el don de la sanidad. Pero no era el fuerte de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo hacía milagros para que podamos ver la gloria de Dios. Pero directamente Él cumplía un don profético y bueno, muchísimos también don de ciencia, todos los dones directamente se ven reflejados en la vida de Jesucristo. Si nosotros leemos y escudriñamos las palabras, viendo en todo el pasar de los 3 años del ministerio de Jesucristo, vemos que Él cumple con todos los dones que estamos compartiendo, ¿sí? Él siempre tenía palabras de sabiduría, palabras de ciencia, de fe todo el tiempo, sanidad, hacía sanidades, milagros, ¿sí? Profetizaba también, ¿sí? Él cumplía en la amplitud de todo. No es que solamente Jesucristo tenía un don, sino
que directamente en la multiforme gracia de Dios, Él se movía en todos los dones. Después el don de la profecía, el don de los milagros, sanidades y milagros, que también está muy arraigado hacia lo mismo también. Eh, y lo que sigue es el don de la profecía, que tiene dos acepciones especiales, que uno puede tener el don de profecía y otra cosa es el ministerio profético, ¿sí? Uno tiene que ver con la palabra profética, evangelística, de proclamación. Y lo segundo es que tiene que ver con la palabra profética, en la que Dios usa a ciertos miembros de la iglesia para darnos palabras justas en los momentos exactos de necesidad que Dios ha puesto en boca de cierto hermano o hermana, ¿sí? Eso es una capacidad. No quiere decir que si nosotros recibimos el don profético, quizá no nos seamos llamados a ser profeta, pero tenemos un don profético. Aquí tenemos a Yamila y muchas personas más que también tienen el don profético de poder recibir una palabra divina directamente de Dios e impartirle a las personas, ¿sí? Yo he visto muchos dones proféticos de personas que no todo el tiempo, digamos, bajan la palabra de Dios a través de profecía, pero lo tienen y en momentos especiales tienen revelaciones para poder impartir a otro hermano. Es diferente ya directamente que un llamado profético, un llamado a ser un profeta de Dios, como algunos han conocido al profeta Kevin, que es directamente un profeta tremendo de Dios, que directamente la palabra de Dios y la profecía fluye desde que lo encontrás hasta que se va, te está dando profecía. Directamente, desde que ha entrado a la iglesia ya tiene palabra para muchas personas que están en ese lugar o donde él se acerca directamente, tiene una revelación fluida en todo momento. Por eso es muy, muy visible en un ministerio profético, por ejemplo, en personas así. Amén. El discernimiento de espíritus, ¿sí? Es la capacidad espiritual que Dios da quizás a ciertos hermanos en la iglesia, a quienes les ha revelado para alertar a la iglesia de ciertas doctrinas o espíritus engañadores que quieren infiltrarse o hacer daño al cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahí vamos a compartir un poquito de Hechos 5, que habla también de esto. Hechos 5:1 dice: por cierto, hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, le puso los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso de como 3 horas entró su mujer, y no sabiendo lo que había sucedido, Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Pero entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó en los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y lo sacaron y le dieron sepultura también junto a su marido. Aquí vemos un claro ejemplo, digamos, del discernimiento de espíritu que tenía Pedro, ¿sí? Es muy trágico, digamos, al llegar de mentir al Espíritu Santo. Por eso nosotros, este discernimiento de espíritu es un don muy, 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 muy hermoso que Dios da a la iglesia, porque es muy importante también poder discernir los espíritus, ¿sí? Y es muy importante a la hora de ministrar a una persona, a la hora de liderar, a la hora de ser un hermano mayor, los que están liderando, siendo guías también, porque es muy importante saber discernir el espíritu que tiene cada persona, o lo que estaba pasando acá con Pedro, que está dando cuenta que le estaba mintiendo directamente sobre una situación económica, ¿sí?
Entonces muchas veces tenemos que ser nosotros, tener temor de Dios a la hora de poder, de poder nosotros dejarnos ministrar, porque sabemos que quizás podemos estar frente a una persona que tiene todo el discernimiento y a Dios no le podemos hacer mentiroso, porque sabemos que si otra persona, nosotros como hijos de Dios podemos tener el don del discernimiento y no le podemos mentir, le podemos mentir a una persona, pero a Dios no le podemos mentir. Como decía Pedro ahí, ustedes no me están mintiendo a mí, le están mintiendo a Dios con lo que están haciendo. Por eso también cuando Dios conoce el corazón de las personas que por ejemplo, están siendo fieles en diezmos y ofrendas, ¿sí? El otro día hablaba con un discípulo y me preguntaba, bueno, ¿por qué, digamos, nosotros separamos el diezmo? Y es importante separar el diezmo, pero no específicamente. O sea, pero si el diezmo es uno, el 10% de todo lo que te ingresa. No lo que uno quiere, ¿sí? Por eso también la palabra de Dios dice, ustedes me han robado en diezmo y ofrenda. No era porque no estaban diezmando, sino porque no diezmaban correctamente lo que Dios había designado, ¿sí? Entonces, sabemos que frente a esto nosotros tenemos que ser eh, guiados por el Espíritu Santo para hablar en verdad, ¿sí? Yendo un poco la palabra que hablaba, hablar en verdad y poder también anhelar este don del Espíritu Santo, que es el espíritu de, de el discernimiento, ¿sí? De discernir, digamos, dentro del cuerpo de Cristo y ser de edificación a otro, ¿sí? También dentro del discernimiento de espíritu, alguna vez uno se pone a pensar, digamos, que puede ser un discernimiento solamente de lo malo y no de lo bueno, sino también uno puede discernir el espíritu correcto, ¿sí? De la persona, discernir, digamos, lo que uno tiene que hacer, una decisión que uno tiene que tomar, ¿sí? Entonces el don del discernimiento de espíritu es muy importante. Después dicen los géneros de lenguas, ¿sí? Que es la capacidad de hablar en lenguas. Amén. Y siento, hermano, que da para comunicarse directamente con el Espíritu de Dios. Cuando uno habla en lenguas, está comunicando directamente con el Espíritu de Dios. Que pueden hablar en distintos tipos de lenguas, ¿sí? Y esto es mucho provecho, esto es de mucho provecho personal, y también si se hace público, va guiado directamente, va enlazado directamente con el don de la interpretación de lenguas, ¿sí? Que es el don que sigue. Por eso es muy importante anhelar, ¿sí? Uno en la palabra de Dios habla de que una de las manifestaciones principales del Espíritu Santo es el hablar en lengua. Los que aquí todavía no tienen el don de hablar en lenguas, es muy importante que anhelemos el don de hablar en lenguas, de poder fluir en el don de lenguas y también encontrar a otro hermano que quizás tenga la interpretación de lengua. Hay hermanos aquí que tienen el don de hablar en lenguas y otros que tienen la interpretación de lenguas, porque se complementan, ¿sí? Porque a través de la interpretación de lengua podemos interpretar esas lenguas espirituales y llegar a escuchar directamente la voz de Dios. Amén. Así que los que están aquí, que todavía no tienen, no han recibido todavía el don de hablar en lengua, poder anhelar y pedirle al Espíritu Santo que nos pueda estar impartiendo ese espíritu. Amén. El don de enseñanza, que es la capacidad espiritual que Dios da a algunas personas en el cuerpo para poder comunicar verdades bíblicas con relevancia y que los demás puedan aprender, ¿sí? A través de lo que nosotros hacemos aquí en la Escuela de Vida, en que estamos también siendo ministrados, por ejemplo, el don que tiene de enseñanza María Marta, es impresionante también verla cómo ella fluye en la palabra, sí, que es un talento de maestro que tiene ella también para poder enseñar y ministrar, también el pastor Fico. Es muy importante también llevar esto también a anhelar ser un guía, ¿sí? Anhelar ser un guía, a poder llevar el Evangelio a otras personas para poder enseñar la palabra y recibir ese don de la enseñanza, de la palabra, de la edificación, que uno también lo puede ir recibiendo y lo vamos recibiendo aquí en la escuela ministerial que estamos haciendo, lo que están haciendo, y la escuela de vida, lo que recién comienza, anhelando el don de la enseñanza. Amén. El ayuda y el servicio, que es la capacidad que da algunas personas de detectar necesidades que sean satisfechas, ¿sí? Hay muchas personas que sirven acá, hay muchas áreas en las cuales muchas personas son muy eficaces en lo que hacen, tanto aquí en la alabanza y la adoración, en el sonido, como en lo que es atención de ministro, lo que están encargados de la limpieza, y tantas áreas de servicio de personas que han encontrado también su lugar también
sirviendo a Dios en muchas áreas y encontrando también ese don, digamos, de poder y traerlo aquí a la casa para ser de bendición. Y los que no están involucrados en algún servicio, poder anhelar también buscar. Quizás algunos de los que están acá están hace tiempo y no están sirviendo en ningún lado, están yendo quizás a una célula y viniendo a las reuniones generales, pero quizás no tiene todavía, no siente de poder empezar a servir. Es muy importante poder sumarse a algún servicio, a alguna de las áreas, a alguna de las comisiones también que están saliendo aquí fuera de las cuatro paredes, también llevando el evangelio, también sirviendo en muchos lugares, siendo de bendición, ¿sí? Porque eso es lo que edifica el cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros estamos y entramos en un ritmo directamente con la iglesia, ¿sí? Porque todos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, nos tenemos que mover, como dice la palabra de Dios, como todas las coyunturas. Es como si yo caminara sin que mi pie derecho me acompañase, yo entraría en un momento a no poder moverme correctamente. Entonces, muchas veces estar estático lleva muchas veces a enfriarse espiritualmente, muchas veces lleva al alejarse de Dios, porque uno solamente recibe, 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 y nunca da, ¿sí? Nunca multiplica eso, tanto en los dones, en los talentos, como en el servicio, por ejemplo, ¿sí? Hay muchísimas áreas muy importantes también de la iglesia, donde si alguno anhela entrar en algunas de las áreas, o puede hablar con su guía, ¿sí? Para poder entrar y poder, yo sé algo, yo tengo el talento en esto, yo puedo servir, o en qué área podría entrar, yo sé esto, sé aquello. Yo soy diseñador gráfico y también el talento que Dios me ha dado en el arte lo pongo también al servicio de la iglesia. También Eugenia ha sembrado muchos diseños acá, tiene un talento impresionante en lo que es el arte gráfica, y ha sembrado también en EPAS aquí en la iglesia. Y hay cada persona que uno quizás no se da cuenta del talento, del don que tiene, pero sembrando en el cuerpo de Cristo se multiplica totalmente. Amén. El otro don es el de la administración y de repartir, que también es una capacidad espiritual que Dios ha puesto en algunos hermanos para ministrar con respecto a dignidad y los bienes, con un alto concepto de metas, objetivos trazados por la iglesia para ejecutarlos para la extensión del reino. Es mirar al futuro en fe con lo que Dios proveerá, ¿sí? Mucho también, uno de los dones también es el don de administración, ¿sí? La palabra de Dios dice que el don de administración es muy delegado también a lo que son las mujeres, ¿sí? Nosotros aquí en la asociación tenemos a María Marta, a Carla también, que tienen un servicio allí con respecto a la administración, porque todos los recursos que entran son administrados, ¿sí? Y alguien lo está haciendo, alguien está administrando, también el buffet y todo lo que se mueve aquí dentro de la iglesia y la casa. Hay muchas áreas de administración, ¿sí? Y son dones también que Dios ha dado y talentos que ha despertado en cada persona, que lo han puesto al servicio de Cristo. La capacidad, el don de exhortar, ¿sí? La capacidad que Dios pone también en las personas para dar ánimo a otro, apoyo, consuelo, dependiendo de circunstancias que pueda estar pasando, y está muy involucrada en intercesión espiritual, ¿sí? Por eso insto a los que no están sumados a un grupo de intercesión se puedan sumar, puedan recibir, porque los dones no vienen de un día para el otro así, como muchas veces predica el apóstol: yo voy caminando, me cae una piedra, uy, ya tengo el don de sanidad, ya tengo el don de... No es así. El don espiritual se lo busca, se lo anhela, y a través de la intercesión uno puede encontrar. Si usted viene, se levanta y puede venir a interceder. Estamos intercediendo todo el día de la semana, de lunes a domingo, de lunes a lunes, y puede recibir a través de la intercesión estos dones espirituales, ¿sí? Hay que anhelar los dones espirituales, y a través de la intercesión podemos encontrar también muchos de los dones que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Como esto también de exhortar. Después de liderar y presidir también liderar es otro don también, que es una capacidad espiritual que está relacionada con exhortar, y es abrir la brecha para adelante los objetivos que Dios tiene para la iglesia y su extensión, ¿sí? Este don de liderar también, cada uno de ustedes lo puede ejercer a la hora de poder ministrar a otra persona, llegar a ser
un guía. Pero ¿cómo voy a llegar a ser un guía si no predico nunca el Evangelio? No puedo llegar a anhelar al don si realmente no comienzo de cero, predicando el Evangelio, llevando la palabra de Dios. Y para eso tengo muchas otras cosas antes que hacer, ¿sí? Venir a una célula, hacer una escuela de vida, hacer un módulo, venir siendo ministrado por la escuela ministerial y uno alimentarse para poder eso sembrar en otros, ¿sí? Y llegar también a anhelar el don de, de liderar, ¿sí? Jesucristo era un líder totalmente tremendo en su liderazgo con sus discípulos y el mayor ejemplo que tenemos del don de liderar que tenía Jesucristo aquí cuando estuvo en la tierra y es el mayor ejemplo que nosotros podemos buscar y seguir en la palabra de Dios. Amén. Después el don de misericordia, hablando de justito de esta hermana que comentaba el milagro que sucedió, el don de misericordia es la capacidad espiritual también que Dios pone en algunos hermanos de la iglesia que sienten una genuina compasión por lo que están atravesando tiempos de grandes dificultades en lo físico, en lo emocional y lo espiritual, lográndose en ello alivio en dificultades, aunque de cierta forma también es una necesidad de todo creyente el poder tener un espíritu de misericordia, pero también es un don, ¿sí? Como le ha dado a estas hermanas que están en la comisión de misericordia, que son hermanas que están llevando la palabra, bendiciendo a las personas necesitadas, juntando recursos para ayudar a las personas. Y miren el milagro que ha ocurrido recién, que ha comentado esta hermana, de que ha pasado con su hijo. Es porque esas personas han encontrado su lugar allí en esta comisión. También para los que no saben, está la comisión de Equipo Hogares que está trabajando allí en Lincoln, la comisión de OLAM, que son la prevención de las adicciones, el equipo Provida, sí, también que está trabajando en contra del aborto, entre otras cosas más, en defensa de la vida, y muchísimas áreas en donde uno también, ustedes los que quieran ser parte, pueden ser parte, algunos que ya son parte de estas comisiones, y están sembrando y están llevando el Evangelio a través de distintas áreas, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos en esta mañana ponernos a pensar qué es lo que Dios, qué es lo que tenemos y qué es lo que anhelamos, ¿sí? Qué talento tenemos que quizá no lo hemos puesto a los pies de Cristo, qué dones también todavía anhelamos o queremos anhelar o queremos buscar que Dios nos dé. Amén. Para cerrar esta palabra, yendo al final, es importante y el concepto principal de lo que Dios me había dado de poder compartir en esta mañana era directamente con respecto a algo que habla aquí Romanos 12, ¿sí? Que quería compartir un poquito antes del final. 12:6, ¿sí? Dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, sí, el de la profecía, úsese en proporción a la fe, el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría, ¿sí? Aquí la palabra de Dios está hablando directamente de que cada don y cada talento que nosotros hagamos, lo hagamos con el espíritu correcto delante de Dios. Dios ha dado directamente, como dice acá, dones que difieren. ¿Qué significa eso? Que le ha dado diferente a cada uno. Dios le ha dado un don, un talento diferente a Bruno, como le ha dado allá a Flor, como le ha dado aquí a Andrea, a distintos nos ha determinado. Quizá todavía no lo hemos encontrado, pero Dios lo ha esparcido, ¿sí? Dios quizá todavía no lo hemos buscado y no ha llegado a nuestra vida porque no lo hemos anhelado o porque quizás todavía no ha sido el tiempo, pero creo que es el tiempo que la iglesia madure y que podamos buscar, anhelar los dones del Espíritu Santo, amén. Uno de los ejemplos también del Antiguo Testamento, en el cual es un ejemplo importante, que es la vida de Daniel, ¿sí? Ahí en Daniel 1:17 dice un ejemplo, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, ¿sí? Los que quieren conocer la historia de Daniel, cómo él se movía en muchos, en el don de ciencia y de sabiduría, también
llegando a interpretar los sueños, ¿sí? Eh, que tenía el rey en ese momento, que lo llevó directamente a, a avanzar y crecer y ser de testimonio a donde quiere que él iba, llevando el don de los dones del Espíritu Santo que tenía en la ciencia, en el don y el entendimiento de la visión y el discernimiento de los sueños, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos que le estoy dando de personas que en la Biblia y cómo van ejerciendo. Y hay muchísimas más también. No me pongo a nombrarlas en la palabra de Dios, muchísimas más, en donde podemos ver cómo Dios activa y Dios activaba en cada persona dentro de lo que habla la Biblia, los dones del Espíritu Santo. Amén. Y una de las últimas palabras que quería compartir era también 1 de Pedro. ¿Para qué son cada uno de los dones? ¿Sí? Que yo ya también lo he compartido un poco, pero dice 1 Pedro 4:10, que según cada uno ha recibido un don especial, ¿sí? Ha recibido o lo vamos a recibir en esta mañana, amén. Úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con fortaleza de Dios, para que todo lo que Dios sea glorificado mediante Jesucristo, y a quien pertenece la gloria, el dominio de los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Para qué son los dones? ¿Sí? Para que Dios sea glorificado. No para que nosotros creamos, sí, yo soy talentoso en esto, vengo aquí y vengo y hago un show, porque Dios me da el talento. Sí, lamentablemente hay muchas personas que tienen el talento y lo terminan desperdiciando en otro lugar, ¿sí? Y no aquí en el reino, o no lo siembran en la casa. Eso es lamentable, eso lamentablemente ocurre muchas veces, y hasta muchos, yo conozco muchos cristianos donde tienen el talento, pero en el último lugar a donde lo siembran es en la iglesia. Lamentablemente muchas veces pasa eso, pero creo que Dios está teniendo un nuevo tiempo donde vamos a sembrar todo lo que Dios nos ha dado aquí en la casa. Amén. Entonces, es para que Dios sea glorificado, no para que nosotros seamos glorificados. Porque el don también que Dios nos da es algo inmerecido. No es que nosotros lo hemos buscado y lo merecemos como un premio, ¿sí? Es un regalo, no es un premio, ¿sí? Es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros y que también nos ha dado un talento, y que lo mejor que podemos hacer es depositarlo a los pies de Cristo, sabiendo que Él lo va a multiplicar, ¿sí? Entonces me gustaría que en esta mañana podamos cerrar nuestros ojos y poder pensar qué es lo que hemos estado, qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos en nuestras vidas, qué talento, en qué nosotros aptitudes que nosotros tenemos, que hemos recibido de nuestros padres, de nuestra herencia, que no lo hemos estado sirviendo o que le hemos guardado. ¿Sí? Y ahí, en lo personal, preguntarle a Dios en qué don espiritual queremos que Él pueda sembrar y depositar sobre nosotros. Que nos revele cuál es el don, cuál Él ha depositado en nuestras vidas. Y si también hemos estado pensando solamente en nosotros mismos, pedirle perdón a Dios en esta mañana y entregar todo lo que Él nos ha dado a nosotros a los pies de Cristo, sabiendo que en la multiforme gracia de Dios Él lo multiplicará y podamos exaltar la gloria de Dios a través de lo que Él nos ha depositado en nosotros. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, te queremos pedir perdón como pueblo, Señor, porque hemos estado pensando en nosotros mismos, Señor, y muchas veces, Señor, lo que tú nos has dado solamente lo hemos utilizado para el beneficio propio, o quizá para enorgullecernos en algo en un talento, una aptitud, Señor, que tú nos has dado, Señor, y por eso te pedimos perdón como iglesia. Queremos en esta mañana, Señor, rendirte todo lo que sabemos a ti, Señor. Todo lo que tenemos, rendírtelo, porque sin ti no somos nada, Señor. Lo que hemos llegado a hacer hasta ahora, lo que hemos llegado a conseguir,
Solamente fue por tu misericordia, por tu bondad, oh Dios. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, perdón, y que nos des una nueva oportunidad para entregarte nuestras vidas, todo lo que tenemos, nuestro talento, aptitudes, todo lo que sabemos, quizá nos hemos estado capacitando y que solamente le hemos utilizado para que entren recursos a nuestra vida, recursos económicos, pero no sobre todo anhelar los que tú tienes espiritualmente para nosotros, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que nos des una nueva oportunidad para entregarte a ti, Señor, sabiendo que tú lo multiplicarás, Señor, sabiendo que eso edificará al cuerpo que es tu iglesia, Señor, sabiendo que eso bendecirá a otros, sabiendo que eso causará la extensión del reino de los cielos, de tu evangelio, y muchas personas más te puedan conocer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, Señor. Y en esta mañana, todos los que anhelan recibir un don del Espíritu Santo, les pido que puedan estar pasando al frente. Los que anhelan recibir algún don del Espíritu Santo en esta mañana, como dice segunda de Timoteo 1:6, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como dice tu palabra, Señor, queremos recibir esos dones a través de la imposición de manos, Señor.